Amigos de Política en Femenino, gracias por acompañarnos en una emisión más, en un episodio más de este gran espacio en donde no solamente abordamos el tema de política en femenino, sino también abrimos debate para que ustedes que nos hacen el favor de vernos, a lo mejor en su dispositivo móvil o en un espacio ya muy determinado que tengan, abramos debate y así podamos en algún momento impactar en la agenda pública. Yo soy Anabel García Morales y como ya siempre es costumbre, me acompañan Anabel Abarca, Araceli Molina, Verónica Rivera, Nora Escamilla. Oigan, y en este tema vamos a abordar algo que de verdad, más allá de simplemente políticas, más allá de un buen discurso, deberíamos entrarle todas y todos y todes los que nos estén viendo. ¿Por qué? Porque al final, casa solamente tenemos una y ese es nuestro planeta, al que desafortunadamente desde hace muchísimo tiempo le hemos pegado con todo y poca responsabilidad hemos tomado respecto de ello. A través de este espacio, a quien obviamente agradecemos de vernos, que nos apoya para que podamos de alguna manera levantar la voz, queremos también empezar a generar a lo mejor propuestas que en el día a día podamos hacer, porque si bien es cierto que ya se ha manejado como política, o mejor dicho, agenda para el 2030, hoy en día el tema del medio ambiente, del cambio climático, de lo que hacemos y de la forma en la que se impacta, ya sea en el tema económico, social y en la práctica cotidiana, hay muchísimo por hacer. Pero la pregunta, compañeras, ¿en realidad se está haciendo un buen trabajo, una buena legislación? ¿Hay políticas públicas reales que se puedan aplicar en materia de medio ambiente? ¿O solamente es un muy buen cliché que a veces se toma como estandarte para un proceso electoral, que obviamente ya vimos que terminó, y que probablemente lo volvamos a desempolvar dentro de 3 años o en algún momento en el que valga la pena salir a decir algo en medios de comunicación? Pues yo creo que la realidad ya nos alcanzó. Es decir, entre más tiempo pasemos en enfrentar esta realidad, más difícil y más complicado va a ser tratar de revertir o mitigar el cambio climático. El cambio climático ya llegó y ya no existe vuelta atrás. Ya es casi imposible revertir que va a aumentar la temperatura, más bien que ya aumentó la temperatura. Estábamos, si no mal recuerdo, a 0.5 grados, 0.05 grados para que lleguemos a una temperatura en la cual ya no haya vuelta atrás. O sea, ¿a medio grado? No, a menos de medio grado, 0.05 grados. Ok, sí, para que ya no exista posibilidad de revertir la situación del cambio climático en el mundo. Eso significa que ya no puede ser simplemente un discurso, aunque se utilice, pero es muy chistoso que en la política veamos que los políticos hacen propuestas, no existe, incluso partidos que se dicen que son verdes, hay uno que se llama Partido Verde, pero dan lonas para promocionar a sus candidatos. No existe cosa menos ecológica que esa, ¿no? Y es una cosa aunque todos los partidos por ley tienen la obligación de tener un plan de reutilización. Por supuesto, pero no se hace. Y el problema es algo tan incongruente como eso, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que ya no va a poder terminar, ya no puede ser un tema ajeno en la agenda pública, va a tener que ser un tema súper importante en los gobiernos municipales, estatales y a nivel federal, porque lo que ya no se puede es, vamos a revertir el cambio climático, sino más bien cómo lo vamos a mitigar. ¿Qué significa mitigar? Tratar de contener y reducir los efectos del cambio climático. Pero si dijiste que estábamos a 0.05 de ya no poder revertirlo, o sea, ¿aún se puede revertir? Yo creo que no, partiendo de la forma en la que consumimos y la forma en la cual producimos. O sea, esto está muy enfocado en los medios de producción, ¿no? La forma en cómo generamos energía, la forma en cómo consumimos, la forma en cómo se gestionan los recursos hídricos. O sea, son muchísimas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente, pues sí,
si quisiéramos cambiar el modelo económico como en el cual estamos, la forma en cómo nos compenetramos, pues a lo mejor habría cierta esperanza, pero la verdad es que no la hay, partiendo de que tampoco estamos haciendo nada para eso y tampoco existe el interés, porque el costo económico sería muy alto. Sí, claro. Ahora, Pues bueno, yo creo que cuando estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de vida, ¿no? De nuestras vidas, estamos hablando, bien lo planteaste, y siempre aquí en Política en Femenino nos planteamos, pues analizamos, nos planteamos datos, nos planteamos estructura, pero creo que es importante eso, la conciencia humana, la conciencia social, ¿cómo le vamos a hacer? Estamos hablando que todos hemos vivido ahorita unas lluvias terribles. ¡Salud! Todos hemos vivido unas lluvias terribles, todos hemos bueno, vivimos una pandemia, ¿qué más, no? Vivimos un tema de granizadas impresionantes y salían en los medios unos calores terribles que, bueno, nosotras somos de Puebla y nunca habíamos sentido esas temperaturas en Puebla. Sequías brutales. Entonces, pues hay muchísimos datos, es un tema transversal que ni siquiera tendría que ver con el discurso de un político que finalmente quiere venir a prometerte, convencerte, y unas cosas las hará y las otras ni siquiera las Sí, hará. no va a llegar a tu casa a ahorrar agua, ¿verdad? Y que no te... exacto, y tampoco te va a cambiar. Y no solamente que no va a ahorrar agua, a lo mejor ni siquiera va a implementar los procesos para la recolección de agua de lluvia. O sea, porque no está interesado, porque no va a estar en su agenda, porque tiene otros objetivos, otras prioridades. Pero lo que sí es el compromiso de la humanidad. O sea, simplemente este tema es fundamental. Pues no porque venga el político y te prometa. Lo que tenemos que ser es conscientes. Eso que dice Anabel es sumamente cierto. Si está llena de lonas la ciudad en una campaña y te están diciendo, no, estoy súper preocupado por el medio ambiente, chingado, no hay congruencia. O sea, lo que dices no está haciendo lo que tú estás haciendo y lo que estás reflejando. Entonces, pues cállate el hocico y como humano agarra conciencia, tú en tu casa, tú en tu comunidad, o sea, ahí sí creo que son células humanas de comportamiento en la que debemos de tener esa conciencia social y decir, no mames, no podemos seguir así. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo tengo una hijita de 5 años y ya no es por mí, pues a mí ya se me pasó la mitad. pero a mi hija no, mi hija está todavía... Y claro, y si ahorita a mí me espanta la granizada, y si ahorita a mí me espanta las lluvias, las inundaciones, los calores, que sé yo, mi familia vive en Tabasco y los calores están insoportables. O sea, ¿cómo va a vivir la gente, pues? Sí. Y esa es mi pregunta y mi planteamiento. Y es que justamente yo les quiero decir a todas las personas que nos están viendo, si han tenido calor en este verano, les digo una cosa, es el verano más frío del resto de sus vidas. Así es la crisis climática y así es el problema que tenemos enfrente y así es la poca empatía que estamos teniendo con el problema de la crisis, de la crisis climática, del cambio climático, de que este país, este territorio, este mundo, esta tierra, este planeta cada vez está más caliente y todo es por el efecto de los humanos, por el consumismo, por las cantidades de basura que producimos, por las cantidades de dióxido de carbono que se desprenden hacia la atmósfera desde las empresas, desde las grandes multinacionales que no les preocupa un carajo cómo estamos viviendo y lo que nos están haciendo al medio ambiente, sino que les preocupa consumir, la economía, el dinero. Y esa es su base. Y cuando cambiemos entonces la perspectiva de que nos importe más los seres humanos y la casa que tenemos y la casa que habitamos, más que el dinero y la producción, pues entonces creo que se va a cambiar un poco las cosas. Pero esa es la racionalidad económica de la humanidad. Al menos que la realidad sea tan cabrona que no haya forma. Y justo ahí es donde yo me atrevo a responder un poco la pregunta que tú nos hacías, Anabel. O sea, ¿cómo podemos realmente desde la parte política, desde la parte legal, pues hacer un cambio, aunque sea pequeño? Porque efectivamente quienes están al mando o al frente de estas grandes multinacionales que solamente les importa el dinero, pues entonces a ellos les importa un carajo el medio ambiente, ¿sí? Dijo ahorita, porque ya van de salida, ellos ya van de salida. Pero vemos quiénes van a vivir. Seguimos. O sea, ellos nunca van a vivir escasez de agua, porque entre más dinero tengas, es el mercado provoca el acceso, claro. Que tengas acceso a algo. Entonces, los ricos nunca van a sufrir de la escasez de agua, porque incluso va a haber agua
para los propios campos de golf de los ricos. Ay, o para las o las piscinas, albercas, o o las para- cosas así. sí, claro. Pero el tema que estamos hablando es que, o sea, estamos ya elevando a tal grado el tema de temperatura en nuestro mundo, en nuestro planeta, que va a provocar muchísimas cosas. A ver, les pongo un dato muy interesante que nos puso IMCO el año pasado. Y es acerca de que en el año 2022 hubo un tema de un mes súper caluroso que fue en junio, del 1 de junio al 22 de junio del 2022, provocó a tal grado que IMCO, más bien, llegó a tal grado que la escasez de agua que se vivió en el 2023 fue 61% menos lluvia que el promedio del 1991 a 2020. Entonces estamos hablando de que está lloviendo 61% menos. Sí, no mames. Me perdí con el dato. Yo también dije. Sí, yo otra A vez. ver, pero ¿puede otra repetir, vez, por Ana, favor, profesora? para la audiencia. O más bien, si lo pueden cortar. Te juro que Yo creo que omitimos ese pedacito. pero y sí me fui, sí fui como. Sí, mejor omítala. A ver, lo vuelvo a estructurar. Estamos llegando a tal grado en el tema de temperaturas que, según IMCO, lo que establece es que en el año 2022 hubo tan altas temperaturas que en el año 2023, en junio del 2023, hubo 61% menos lluvia que en promedio que la lluvia que se generó el mismo En un mes lapso. en el lapso de 1991 a 2020. Wow. Entonces estamos diciendo O sea, prácticamente 30 años. en 30 en un años solo mes. no. Bueno, Algo oye, pero el Ahora caso que no entienda, o sea, lo que pasa es que hay gente como yo que cuando mencionan un número se le No, va Pero a por ver, eso, el gente cerebro. bonita, aquí O manejamos quiten datos todo, chingones. mejor. No los déjalo, entendemos, déjalo. pero los manejamos. Los manejamos. Vas, Nora. Pues es difícil regresar después de ese dato Regresa, que mana. seguiré Tú regresa. trabajando. Oigan, no, a ver. El tema de medio ambiente, creo que hay muchas aristas y hay muchos temas que deberíamos estar tocando, pero lo fundamental es la poca educación ambiental que tenemos. Ahí radica el verdadero problema. Yo me doy cuenta de la poca educación ambiental que yo tengo, de la poca educación ambiental que tengo y que además he ido adquiriendo, porque nadie me la enseñó. O sea, no nacimos y en la escuela pues, te dijeron, oye, la separación, la gran ventaja que tenemos quienes hemos vivido en comunidades rurales es que aprendemos cosas que son parte del día a día, como la separación de residuos. ¿Por qué? Porque con eso alimenta a los marranos, pero lo hacemos por un tema cultural, no educativo, que obviamente la cultura es parte Y de de nuestra contexto, educación. ¿no? Es nuestro contexto. Pero verdaderamente, cuando decimos esta parte, es que ¿qué políticas están haciendo? De verdad, a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve y a nosotros como reflexión, ¿qué estamos haciendo en lo personal? O sea, ¿qué hacemos verdaderamente en lo particular? Que digas, en mi casa, porque sí, yo puedo ir a hacer campaña y puedo tocar tu puerta y decirte, tengo una política ambiental que quiero proponer, pero yo no voy a venir a abrir la llave, a cerrar la llave cuando te lavas los dientes. Yo no voy a venir a que abres la llave y en lo que abres la llave buscas tu ropa y entonces estás regando agua durante 8 minutos en lo que se calienta. Yo no voy a venir a hacer todos esos cambios que parecerían pequeñeces, pero son cosas muy importantes. Y sobre todo, ahora a esta generación nos corresponde, ya que tenemos un poco más de conciencia, y digo un poco desde mi vivencia. Sí le echo ganas, pero tengo poca educación ambiental. Le echo ganas sobre todo gracias a mi contexto. Entonces separo los residuos gracias a mi contexto. Checo los temas del agua gracias a mi contexto, porque el mismo contexto rural te da también la acumulación, que hoy lo vemos. Yo ahora me veía, ponemos trastes para que caiga el agua y después con eso regar las plantas. No, eso es captación de agua pluvial y deberíamos hacerlo más. Entonces, creo que el primer gran reto es sentarnos y decir literalmente bien honestos. Hablamos de que los políticos lo usan como moda. Los ciudadanos no lo usamos de la misma manera. Verdaderamente hacemos una conciencia de lo que estamos haciendo en lo general. Qué bueno quien sí lo haga en lo particular. ¿Cómo vamos a lograr que esa particularidad se extienda a lo general? Porque de repente decimos, bueno, sí, el agua. Sí, bueno, el agua sí, pero pues todas, al menos yo digo, ay, sí lo intento, pero utilizo muy poco el transporte público o casi nunca, por la comodidad que me da. Y eso es una forma de contaminar. Hay muchas cosas. El consumismo, que es terrible. Soy una mujer muy consumidora. Tengo un hijo, entonces me encanta un pantalón, una playera, se le acabaron los tenis. Eso también es parte de este tema ambiental. Y creo que lo que debemos hacer y nuestro gran reto hoy es empezar a reeducarnos. Porque queremos de repente solucionar un problema
pues, que no conocemos ni o sea, no les sabemos muy bien. Pero esa opción de reeducarnos creo que tiene que ver con tener la opción de reeducarnos y el tiempo para reeducarnos. Pero ¿qué pasaría si hoy se plantearan y nos dijeran, se vinieran líderes mundiales de la ONU, por decir algo, y nos dijeran, ¿qué pasaría si hoy hacemos un anuncio que en 30 días se acaba la Tierra? O sea, eso es lo impresionante. ¿Qué forma de vida? Pues yo creo que es retomar y implementar como política pública una nueva forma de subsistencia de toda la humanidad hoy. O sea, para que no nos alcance esos 30 días y esa pregunta que se está planteando, ¿eh? Pero la pregunta que yo me haría es, o sea, creo que estamos reduciendo la problemática a las formas y consumos individuales, cuando en realidad creo que esto es una problemática mucho más amplia. Exacto. Es decir, pero nace de lo individual. No. Sí, pero yo tengo creo que se están un tema. planteando así, es súper amplia, Es que algo que sí es a transversal. ver, es importante que nosotras y las personas que nos escuchan y demás tengamos conciencia ambiental, por supuesto que sí, que cuidemos el agua, etcétera. Sin embargo, también hay que ser ciertas. Mientras yo utilice el carro una vez al día, ¿no? Ahí o viene lo que el de la sea, o en basura. transporte público. Hablando del tema. Pero Taylor Swift ocupe su avión privado para 14 minutos de vuelo y que sea de las principales personas que generan CO2 en el mundo. Y que sea la más amada y la más Y la escuchada más del pop. amada, cuando ella es una ecocida, porque no hay otra cosa más que Taylor Swift es una ecocida. Si no estás Sí, escuchando pero Taylor empieza- Swift, Pero empieza, todo eso Pero empieza en México desde no la eres bienvenida. conciencia individual. Por eso es amada, porque empieza desde la conciencia individual Yo soy y que vegana. te lleva a lo Conciencia general. individual. Es que no. A ver, realmente, pero al final claro, del día, porque si ni no siquiera tenemos terminé mi esa argumento. conciencia, pero si no escuchas a Taylor Swift, ¿la consumes? No la consumo. Y no la consumo porque además de que no me gusta, la neta es que creo que también es la forma en la que sí, o sea, no estoy a favor de la cultura del cancelamiento, pero sí creo que tenemos que empezar a cancelar y que empiece a haber efectos, consecuencias para las personas que hacen ese tipo de cosas. No puede ser que ocupes un avión privado de algo que te llevaría Por 30 supuesto, minutos eso en un sí. carro para solo 14 minutos Pero de si viaje. la consecuencia no es a través de los gobiernos, no es a través de las sanciones de A la ver. gobierno, entonces esa es la conciencia individual, por la ejemplo, conciencia pero humana no, que debería no. reaccionar. Entonces también... Pero es que no me puedes a mí sancionar de la misma forma que contamina Coca-Cola o de la misma forma que contamina Taylor Swift que yo que ocupo popote en un restaurante. Pero no, Oye, no, pero la a ver, canción. No, A ver, pero pero a nunca ver, dijimos eso. Dijimos que independientemente de todo. yo lo que estaba diciendo es que hubiera una sanción nosotros como sociedad, el decir, tú la escuchas, tú hiciste la pregunta que yo considero adecuada, que es, tú la consumes, tú la escuchas. Si empieza a hacer un efecto, eso se va permeando y se va haciendo más amplio. Y lo que yo creo también es que algo que quiero que sepa la audiencia es que nosotras no somos especialistas en medio ambiente. Nosotras estamos hablando desde que este tema es un tema político que entra dentro de la agenda pública, pero ninguna de nosotros tenemos una especialidad o somos específicamente ingenieras ambientales. Claro que tenemos datos y conocimiento y creemos que hay soluciones y por eso, bueno, yo lo planteo desde lo individual, Anabel lo plantea desde lo general y cada uno tenemos diferentes perspectivas y es una forma de reflexionar, pero eso sí que quede claro porque si no, luego empieza el hate buenísimo Oye, en todos los y que comentarios y empieza- pinches pero viejas a ver, yo ignorantes y tengo un no, punto, bla, bla, y bla. creo que, perdón, Anabel, pero es que sí tengo un punto que tratar y poner sobre la mesa porque yo estoy un poco más a favor de lo que dice Anabel en el sentido de que por mucho esfuerzo que haga una sola persona en separar sus residuos, en hacer baños de 3 minutos, en reducir Es que su vida, pero su tú vida misma lo personal. dijiste, es conjunto, es también No, lo no, otro, no, lo Pero otro. déjame terminar mi Sí. argumento. O sea, ¿de qué tanto sirve que una persona lo haga y que, no sé, en este edificio 100 personas lo hagan si una empresa en media hora que trabaje contamina 50,000 veces más que esas 100 Y es que personas eso iba, en su individualidad? Ok, se Exacto. supone, Y se por supone entonces, que ¿por qué políticamente votas si tu hablando, voto es uno y no llevas a lo No, masivo? a ver, no, pero pues son dos cosas bien desde hace mucho distintas. tiempo No, yo no. incluso A ver, ya Ana, en términos, habla, Anabel. sí, en términos, por ejemplo, ya de regulación, existe desde hace mucho tiempo, por lo menos en México, una supuesta normativa que se ha venido desglosando por estados y que a su vez ha tenido como diferentes apartados. Es un tema que ya lo mencionábamos hace un momento, se ha subido incluso ya a la Agenda 2030. Las grandes potencias incluso han firmado tratados. Hay Que no países, cumplen. Ok, pero a eso iba. La Agenda de París no la al cumple final- nadie. Al final
esto se queda solamente en papel, cuando ni siquiera hay sanciones. Cuando mencionaban ustedes a esas grandes potencias, a lo mejor industriales, aquí en México tan solo, por ejemplo, la industria refresquera, la industria cervecera, la agua. parte textil y muchas otras que a lo mejor contaminan de una manera estratosférica y que al final del día, cuando solamente llega una... porque ni siquiera son clausuras o ni siquiera son multas como tal, son nada más llamamientos a misa, pues ahí como que la parte jurídica hace ahí un teje y maneje, paga una multa, que me encantó el argumento que decía, ¿no? El que tiene para contaminar tiene también para pagar esa multa, porque son empresas gigantescas, y aparte ¿no? se ganan el sellito de empresa socialmente responsable y ellos ya se lavaron las exacto, manos. entonces, ¿hasta dónde es real que funcionan esas prácticas? No sirve. Porque una corrupción brutal, nosotros, por ejemplo, desde mi infancia, yo no soy de la capital poblana, ¿no? Por ejemplo, mi ambiente también es rural, porque soy de un municipio que se llama Chalchicomula de Sesma, en el interior del estado de Puebla, por cierto, pero... Chalchicomula, Sí, bibidi babidi bú. Pero desafortunadamente, como por arte de magia, también de un día para otro amanecimos súper contaminadísimos con un relleno sanitario que nos está ahogando, y ya no solamente a nuestro municipio, sino a muchas otras áreas conurbadas. Pero el tema, por ejemplo, del río Atoyac, que yo creo que a un río mis muy papás, importante en Puebla que bueno, está contaminadísimo. a muchos papás de ustedes seguro les tocó escuchar, vamos a limpiarlo. Es el Y río es más el sol de contaminado hoy. del país. Y es el Del sol de hoy país. que no ha tenido un seguimiento. Entonces, si sí se supone que hay reglamentos, que hay multas, que hay estrategias. Pero no sirve de nada, porque al fin y al cabo las externalidades negativas del cambio climático, que es decir, el aumento de temperaturas, la escasez de agua, la falta de alimentos que va a haber en un futuro no tan lejano, ¿qué va a terminar pasando? Que con el dinero de lo que pagas de multa no es suficiente para cambiar esa externalidad negativa. O sea, de nada sirve hacer una multa económica si ese dinero, primero, no se ocupa para revertir el problema que se está generando con la contaminación o con con cualquier problema que se esté Pero entonces, gestando. ¿cómo sí? Desde mi particular punto de vista, o sea, y obviamente es algo que hay que tener pues una persona especialista, y creo que será muy interesante en algún otro momento tenerlo acá, es, a ver, ¿cuál es una sanción realmente que haga cambiar a una empresa la forma como produce? O sea, si yo te digo, a ver, págame lana, si tú estás generando mucha lana por la forma en cómo produces y que normalmente es poco ecológico, porque aparte producir poco ecológico es más rentable, ¿no? Entonces voy a tener lana para poder pagar la multa. Entonces, a mí me da igual lo que me cobres, incluso aunque me cobres muchísimo. ¿Qué sanción debería haber? Quizás un tema de evitar que puedas, un tema de concesionarte otro espacio en el tema de agua, o pueda darte otro espacio, o a lo mejor concesión de impuestos, no sé, algo mucho más fuerte, algo que realmente impacte. Pero como castigo o como, Sí, como o sanción forma de de ese- fomento. A mí me como gustaría más un incentivo. tema de prevención e incentivo. O sea, al fin y al cabo, tenemos que pensar en una visión de preventiva, no tanto punitivista. No, pero ya existe. O sea, la realidad es lo que están diciendo. El problema ya existe. Ya las empresas hoy por hoy les conviene mucho más las multas que muchas veces los permisos. Es mucho más caro sacar un permiso. Si un permiso me va a salir en 100 pesos y la multa me sale en 5 pesos, me prefiero extender y jugármela para pagar 20 multas en lugar de un permiso. Y si a la multa le puedo jugar y le puedo... La realidad es que hoy por hoy esta parte utópica de pensar vamos a hacer que las empresas cambien las formas. No, sí hay que ser punitivista en este momento que estamos viviendo, porque no hay manera de echarnos para atrás y decir vamos a darles una oportunidad de un año para que todos cambien su forma de producir. O sea, no, sí. necesitamos que las que ya están produciendo, ya están contaminando y no tienen consecuencias, tengan consecuencias hoy por hoy. Es increíble que las leyes mexicanas en lo local no permitan, todos los estados en lo local no pueden clausurar a todas aquellas empresas que tienen descargas de aguas irregulares. ¿Por qué? Porque con agua dice no, yo soy el que clausura. Entonces, ¿a ti de qué te sirve tener autoridades locales que son las que conocen Si no tienen verdaderamente facultades? no tienen facultades? Entonces tienes leyes sin dientes. Necesitamos tener leyes con dientes, y tenemos el gravísimo problema de este país de la impunidad. Entonces, yo como empresa vecina de Vero, yo veo que Vero pues, paga multas, que viene, ya se arregló, oye, preséntame a Anabel, que te arreglaste con ella, y así no se va corriendo la voz. Pero si yo veo que el día de, o sea, ayer clausuraron a Vero, o si ayer le pusieron un multón a Vero, seguramente voy a empezar a modificar mis formas. Entonces, creo que ese es el problema. Y si bien sí es lo general, yo sí voy a seguir creyendo siempre que de lo general
baja lo particular, Por que supuesto. es transversal y que sí, no sirve de nada que una persona lo hace. Pero la realidad es que este país está como está, la contamina. A ver, las calles y las inundaciones se dan porque la basura se tira en la calle y sigue habiendo gente. Exacto. Pero no solo por después de- eso. No, pero es una de las También. causas. Sí, También. a mí Y lo a mí en maximiza. a mí en lo personal, y creo que es eso en general en todos los temas, a mí en lo personal no me gusta ponerle tanta responsabilidad a un individuo cuando existen cosas mucho más graves. Pero todo empieza con un No, individuo. pero eso es. Pero eso- también hay ¿sabes reglas por del qué? juego. ¿Sabes por qué estoy tan en contra de esa visión? Porque cuando empiezas a individualizar, termina provocando que los que realmente están provocando este problema se quitan un poco de Se culpa. deslindan. Porque al fin y al cabo es decir, no, tú eres más responsable por ocupar popote, tú eres más responsable No, pero es por una gastar... pero 10. es- pero es No, 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 estamos corresponsabilidad. hablando de cultura. No, güey, es que al fin y al cabo si yo te culpabilizo a ti, entonces tú eres más responsable que la forma en cómo pero se también concesiona el agua en quitarle la México. responsabilidad, entonces está diciendo, pues no hagan nada, no No, recicles, no que no son las tengas dos cosas al educación mismo tiempo, ambiental. pero sí ponerlo Son en su las justa dos dimensión. cosas al Sí, mismo sí, tiempo. sí, para irlo En su justa Está dimensión. diciendo. Pero tienes que por eso ponerle lo a los digo, dos y tienes es que estar transversal, compartido. Es Sí. equilibrado, es compartido. Pero, o sea, sí es equilibrado. Obvio, en su justa dimensión, jamás va a decir, oye, Anabel, te bañaste con media hora FEMSA en un segundo, o seguramente en un segundo del día, Sí, no se se compara. acaba. No es equilibrado, pero sí en su justa dimensión. A ver. Tenemos que participar todos los que estamos activos en el tema, porque la realidad No es que sé. todos estamos activos en el tema. A ver, a todos nos afecta. Quienes generamos leyes tenemos también que entrarle y le hemos entrado, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque es un tema tan transversal y además un tema tan económico. Lo que acabas de decir, la realidad es que el medio ambiente hay muchos intereses económicos alrededor de que también sería utópico pensar que los intereses económicos vamos a dejarlos de lado para poder reconstruir el medio ambiente. Ideal sí, utópico, eso no va a pasar nunca. Imagínate, mañana cierra FEMSA nada más el tema económico que generaría los desempleos. O sea, No, a ver, yo sé que también hay que implica ser eso. sustentables. Pero hay que buscar, a ver, pero no solo estampita. es que vuelvo al mismo punto. Y es algo que le he estado dando muchas vueltas a la cabeza desde hace varios años para acá. El dinero no va a resolver el problema ni nos va a quitar los efectos negativos del cambio climático. Totalmente va a de generar acuerdo. más pobreza. Si tú ahorita estás permitiendo que las empresas lleguen y hagan lo que quieran con tal de dar bienestar a través de ciertos empleos, eso que supuestamente estás generando como bienestar se te va a revertir sí o sí, porque el cambio climático te va a generar más pobreza, porque te va a generar migración, porque te va a generar falta de alimento, porque te va a generar problemas de pelea por el agua que ya está existiendo en este país, en México, y en otras partes del mundo. O sea, la guerra que pasó en Siria hace varios años, no sé si se acuerdan, la guerra civil, en gran medida fue por el cambio climático. ¿Por qué? Porque la gente que venía de las zonas rurales se fueron concentrando en las capitales, porque ya no había agua, porque ya no había capacidad Y los recursos, para producir, obviamente, ¿no? Entonces, se escasean. llegan a las ciudades y obviamente se empiezan a generar conflictos sociales al grado de guerras. ¿Qué está pasando en la migración del sur de nuestro continente hacia México y hacia el norte? En gran medida también ya es por agua, no solo por seguridad. También ya es por agua, por el tema del cambio climático. Ya tenemos municipios en Tabasco, al menos hay 2 municipios, que ahorita no me acuerdo el nombre, que ya no puede vivir la gente. Se tuvieron que ir de ahí porque ya se inundaron, ya les alcanzó el agua. Es decir, ya estamos empezando a ver problemas que el dinero no va A resolver de no primera va a facto. poder resolver. El dinero va a estar, ok, sí. Para todo lo demás existe Mastercard. No, ya tienes el dinero. Ok, ya tengo el dinero. ¿Y qué hago con eso? Si no hay forma en que vaya a poder generar las soluciones para enmendar esto. Bueno, ¿qué hacemos? O sea, chicas, ya mucha queja. Ya ¿Qué vamos a esto hacer? todo es- Bueno, creo que- es una Bueno, yo problemática. apoyo yo la nada más parte les de quiero Ara, dejar un conciencia dato total. sobre la mesa y también para todas las personas que nos están viendo. Justamente hay un libro que se llama Las guerras del agua que pone en perspectiva el tema que estamos planteando, que todos los conflictos sociales que se vayan a provocar de ahora en adelante no van a ser más que por el tema de recursos económicos y en específico del agua. ¿Por qué? Porque el agua es el vital líquido que se nos está acabando y que nos lo estamos terminando. Entonces, desde la parte de las grandes empresas, desde la parte del mal Individual. consumo, de la mala práctica que tenemos como individuos, y pues bueno, ahí se los dejo para que lo lean. La verdad está muy interesante, yo ya lo leí y sí es un pues tema ya compártenos el resumen. que nos va a Ya hacer... damos el resumen y las Ya, pues, soluciones. Es que justo, o sea, Échame la mano. realidad es Porque esa, aquí- la realidad es que aquí las guerras que vienen pareciera en que el mundo lo van a que- ser por el agua. Y todo lo que se tiene que invertir es justamente para que estas grandes diferencias que hay en regiones, y voy a hablar específicamente de México, en el norte del país estamos viviendo sequías
gigantes, o sea, sequías tremendas que se están acabando todas las semillas, todos los cultivos, todo el ganado. Y en la parte del sur, tú ahorita lo dijiste, en Villahermosa, cada que hay temporada de lluvia se inunda. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que en los lugares donde hay demasiada agua logremos llevarla hacia donde no hay tanta agua? Pero también ¿Es costoso? Sí, muchísimo. Pero también entonces es parte del interés público y político. Y ahí es donde nosotras vamos a entrar. Y ahí es donde vamos presiono un poco hacia la agenda pública. Pero si no tienes conciencia, dices, ay, no, güey, no se va a acabar. Oigan, y ahí es donde vamos un poco nada. al tema de las decisiones, soluciones. Y hablando de decisiones que se hacen desde a lo mejor desde proyectos que pueden sonar muy rimbombantes y muy buenos. Pongo solamente a tema de discusión o de su opinión muy particular, el Tren Maya. Justo, a eso voy. Entonces, cuando empezamos a hablar de soluciones para los temas del cambio climático o de las crisis ecológicas, hay que ponerlo como prioridad en la agenda pública. Claro. Y cuando hay gobiernos que evidentemente no están priorizando el medio ambiente como un tema fundamental. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces los megaproyectos son como el Tren Maya, que es un proyecto totalmente ecocida. Lo que decías tú, por el desarrollo como social. las refinerías, ¿no? Que en este país, en este sexenio, se inauguraron 3 refinerías, me parece, que no están sirviendo además, que no están en producción, que no están funcionando y que además ya no es rentable apostarle a los productos de antaño. Pero ¿sabes qué es lo que más me preocupa de eso? De la rentabilidad, justo, a ver, si hablamos, no solo México se está enfrentando también a un tema de autonomía energética que es fundamental. A ver, ¿qué pasó con la guerra de Ucrania y Rusia? En gran medida, la guerra de Ucrania y Rusia sabía que podía hacer la guerra contra Ucrania porque Ucrania dependía, y más bien Europa dependía del gas que le emitía Rusia. Entonces, cuando tú hablas de que tú sí dependes de tu autonomía para incluso poder tomar decisiones, naturaleza de guerras y demás, entonces no creo que sea tan mala la idea de que sí tenemos que ser autónomos en la forma en que nosotros generamos energía o la forma en que nosotros generamos combustóleo, gasolina y demás. Sí es necesaria esa autonomía, es muy necesaria. Y se vio con esa guerra, aunque no lo queramos admitir. Y creo que en esa forma no fue una mala política del gobierno actual. Lo que sí creo es que, y también el mundo nos lo está diciendo, es que por más allá que queramos pensar en las energías renovables y demás, que sí tendríamos que ir para energías mucho más limpias, también es verdad que la forma en la que hoy consumimos, la necesidad del consumo que hoy necesitamos, no es suficiente con la energía renovable o con las capacidades que hoy tenemos y tampoco que se instalan. Ahora, sale del presupuesto, la realidad es esa. Lo que decíamos, todo lo bueno es más caro que lo malo. O sea, desde que hablamos de voy a ponerme a dieta, es mucho más caro comprarte una ensalada que comprarte una gordita. Orgánico. Es mucho más difícil y mucho acceder a paneles solares, instalar a cercas sustentables. Ahí hay una política que tú podrías impulsar. Que pagar tu no, es en serio. No. Que pagar tu renta. Pero que pagar tu luz. Sin embargo, sí creo que vamos a entrar a un gobierno muy diferente en materia ambiental. O sea, la doctora Claudia Sheinbaum, que vayan a ver nuestro capítulo de la primera mujer presidenta, la doctora Claudia es una experta en el tema, es una apasionada del tema ambiental y creo que es uno de sus grandes retos y es parte importante de la agenda. Yo creo que vamos a ver políticas ambientales mucho más aterrizables y mucho más profundas. Y porque no tiene de otra tampoco. Y mucho más, pero tendría porque de ya otra. no hay otra alternativa. Sí tendría de otra. Hay muchos que están jugándole a, claro, la misma discurso de siempre. Yo creo que lo que va a ofrecer Claudia es profundidad. Y cuando hablo de profundidad no va a ser el típico de cierra la llave mientras te laves los dientes. No. O sea, no vamos a hacer campañas en televisión, sino cosas que verdaderamente puedan ayudar a que funcione. Pues y en lo local creo que casi estaban por empezar, pues no tiene mucha alternativa. Pero bueno, pero Claudia no hizo las refinerías. Pero las va a utilizar. Es una continuación del mismo gobierno. Abusado, porque entonces... Yo creo que es la continuidad de un proyecto. Y dos, exacto. el Tren Maya, como bien estabas preguntando y mencionando, y el interoceánico del Istmo de Tehuantepec, son proyectos que están afectando profundamente el medio ambiente. Y ahí es donde la sociedad, miren lo que estamos, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de lo que le estamos diciendo al gobierno, porque votaron en una
una elección ahorita el 2 de junio, a nada. Entonces hubo una elección en la que todos les dijimos, sí, queremos la continuidad, toda la Absoluta. ciudadanía, la Sí, continuidad pero- absoluta. y los estados Y donde con pasa el eso- tren, y con eso todos ganaron. apruebas. Exacto. Entonces, con eso Entonces- tú estás aprobando estos proyectos, Porque- pero ¿por qué se están aprobando? Aunque está afectando un montón No, de pero municipios. por desinformación. Déjame terminar. ¿Por qué se está aprobando? Porque no hay conciencia social ciudadana, porque no, No, estamos porque les están dando entendiendo el desarrollo la social. realidad. No, porque también Porque tenemos- les están dando trabajo Temporal, pero es trabajo porque es temporal trabajo Yo no para creo, ellos, creo pero que sí no trae están- desarrollo a las zonas. Creo que si no Claro, hubiera este tipo sí de, trae de desarrollo, desarrollo, pero ¿a qué costo? Pero ¿a qué costo Estamos ambiental? hablando entonces los del dejamos ahí medio ambiente y olvidados la que el sur vida. se quede ahí bien rico en Pero naturaleza, podría haber pero otras sin vías, con cero desarrollo. No, no, pero Pero es hay que otras habría formas de hacer alternativas. ese tipo de Alternativas. proyectos. El problema en general de América con menos Latina impactos ambientales. es que pensamos que el progreso es a través del costo ambiental. Lo que dices hace rato. Porque Y entonces tenemos mucho. no, pero ya no tanto, ¿eh? Exacto, y pero también ahí y también viéndolo las así- gallinas del huevo de oro se terminan acaban, acabando. se En el momento Eso es en el que percepción, creo, piensas, imaginario exacto, social. porque Pero- generalmente en países tan ricos, y lo hemos dicho siempre, es como una situación hasta ilógica y de risa, ¿no? Que debería de ser más de preocupación y de atención, que los estados más ricos en temas de recursos naturales son los que tienen peores condiciones para sus sociedades. Entonces, creo que esta forma en la que hemos malgastado y estamos tan acostumbrados, en una analogía, un amigo japonés me decía, Alejandro Kazuga, por cierto le mando un saludo, que una dinámica que tienen, por ejemplo, los países nórdicos, ¿no? Es que la gente aprende sí o sí por sus condiciones de precariedad a ser disciplinados, a ser conscientes, a ser pues cuidadosos con lo que tienen. Y a lo mejor quienes nacen en una costa en donde a veces, aunque ni siquiera ellos lo siembren, se dan los plátanos porque Exacto. una semilla por ahí cayó y por ahí creció porque Pero- tienen las condiciones. sí, la no abundancia. valoramos. Aventando piedras a los pequeños. No valoramos. Aquí está mi Ana, para defender a Tabasco. Entonces, ahí hay todo un tema, porque, por Porque ejemplo, Tabasco es un Edén. todos los días, Es un Edén. todos los días, y eso es una realidad bien complicada, nos quejamos también que, no, hombre, el tema a lo mejor de cuidar ciertas cosas y descuidamos los bosques, hablamos de los glaciares que están a lo mejor en zonas en donde de por sí hay hasta osos polares, pero no analizamos a lo mejor que muchos de los mantos freáticos o muchas de las cuencas tienen que ver con deshielos. Está, por ejemplo, yo hablo por una de las montañas, la más alta de México, que es el Citlaltépetl, que tenía un glaciar, el glaciar de Jamapa, que según el INAOE decía que iba a tener todavía una vida útil, ¿no? De a lo mejor de reserva de unos de 15 a 20 años para que se pudiera deshacer. Con estos cambios tan fuertes que estamos viviendo, ese glaciar yo creo que no le quedan más de 4 años. Y estamos hablando de que es un tema real que afecta ya como en cadenita a especies, a un desorden del ecosistema nosotros. y en general a nosotros, porque bien lo dicen, en algún momento no le vamos a poder dar una mordida al dinero que guardemos debajo del colchón. Pasan por ahí, y eso también viene otra, que nuestra nariz pasan trailers y trailers y trailers y trailers, y no desde el tema del Tren Maya, también esto es un asunto de hace añísimos. Claro, sí. Góndolas completas, planchas completas de trailers que van una tras otra desfilando con cantidad de madera impresionante. ¿De dónde están Tal sacando ilegal. eso? Tal ilegal, pero es que Incendios, o sea, son tantos temas. a ver, eso Ay, sí. pero, o sea, digamos, lo que yo sí quiero dejar como muy claro, al menos en mi punto de vista, es el siguiente. No podemos pensar esta problemática como un tema individual, porque desde el individual no se va a resolver, porque se necesita pensar de manera colectiva en un problema que es gravísimo, que ya nos Pero llegó. lo colectivo es bueno. La agenda pública va a tener que tomar este tema, el toro por los cuernos, pero también ser muy conscientes que a pesar de que queramos cambiar toda la política ambiental, también la realidad de la forma en cómo nosotros necesitamos energía para ser autónomos, sí es poco ecológico. Entonces, realmente, la realidad y la utopía están muy de la mano porque la forma en cómo consumimos y la forma en cómo necesitamos energía no es compatible y nunca lo va a ser con el tema del medio ambiente. Oye, y fíjate que a veces la retórica o la forma en la que narramos la situación
a veces puede generar mayor conciencia. Y algo que estamos viendo también en otras plataformas digitales, como en el caso de TikTok, está esto de historia para tontos, que parece broma, pero no es broma, y la manera en la que lo narran tiene su chiste y ha generado muchas conciencias. Vamos a verlo. ¡Hey, tierra! ¿Cómo está mi planeta favorito, cabrón? La neta, güey, ando bien mal, cabrón. Me siento súper enfermo. No mames, güey, ¿ya te dio COVID? Algo mucho peor, güey, me contagié de humanos. Eso te pasa por andar de facilota, tierra. No, güey, sí me siento muy mal, cabrón. Nunca me había dado algo así. ¿Qué tienes, güey? ¿Por qué no te ves tan mal? No, güey, o sea, de que cada año me sube la temperatura, mis pulmones están desapareciendo, mi agua está contaminada, estoy lleno de basura, mis animales desaparecen. Había escuchado de esa enfermedad de los humanos, pero no pensé que fuera tan fea, la neta, carnal. Lo siento muchísimo. Es que ya estoy harto, cabrón. Neta que les valgo madres, o sea. No me cuidan, generan basura, talan mis árboles, se derriten mis polos. Güey, se están muriendo mis osos polares, güey. Mis osos polares, güey. No me digas que los osos polares, güey. Me encantan esas madres, cabrón. Güey, estoy cansadísimo. Ya no quiero esto, güey. No te preocupes, güey. Unos millones de años voy a crecer y te voy a absorber y se van a morir todos. Gracias, güey. Espera, ¿qué? Parece broma, pero si quieren, no es broma. Y recuerden que este debate se amplía a través de Cibercafé. Los esperamos, ahí nos conectamos nosotros y esto se pone bastante bueno, como también otras plataformas. Sí, así es. Y justamente en X y también para seguir haciendo este debate un poco más controversial, por aquí nos encontramos en esta plataforma digital que mucha gente piensa que el cambio climático es nada más una ideología y que no es cierto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sea solamente ideología o que realmente el cambio climático nos está afectando hoy por hoy? Y vámonos ya Para a cerrar. Vámonos a cerrar porque este capítulo se termina. Y pues, mi querida Anabel. Pues mira, yo creo que definitivamente sí tiene que comenzar por una ideología y por una conciencia clara, ¿no? Porque es una situación real. O sea, no, insisto, a lo mejor si no te gusta tu casa, la tiras y te compras otra, te rentas otro, te vas al campo, ¿no? Muchas ciudades están migrando, lo vimos en la pandemia, dijeron, la situación a lo mejor está más sana en una tierra pues un poquito más al natural. Pero ¿qué vamos a hacer cuando nos acabemos en realidad el planeta? Yo sí soy una persona completamente convencida de que el cambio puede generarse a partir de lo individual, para que desde casa, ustedes a lo mejor que tienen un pequeño negocio, le bajemos a lo mejor a la entrega de plástico para todo, un unicel para todo, un topercito, porque a veces ni siquiera te terminas tu memela, o más bien, ya te la acabaste y ni siquiera ensuciaste el plato, porque era nada más para esperarte a que no se te escurriera la salsa. Tacos, que lave los platos, no que le ponga bolsita. No le ponga bolsa. O sea, son Señora, pequeñas cosas que en verdad, si todos nos comprometemos, aunque sea de poco a poco lo vamos a hacer. Y es que, ¿sabes qué? No es un impacto mediático, pero a largo plazo es tan sostenible, porque los millones que se ahorran son bastantes. Entonces, yo sí creo definitivamente, y en casa, aunque nos critiquen por andar con, sí señora, sea la señora de los toppers, no importa, pero tráigalo a lo mejor, porque siempre pedimos algo para llevar, y el consumo, las temporadas, y se nos fue el tiempo, pero por ejemplo, vienen estas temporadas tan fuertes como Navidad y todo, en donde hacemos un desgaste. Hoy las temáticas de fiestas infantiles, y que TikTok nos está haciendo consumir constantemente cosas nuevas todo el tiempo, y la moda de tan rápido, o sea, ojo, todos podemos empezar desde muy poquito a hacer estas plataformas Temu, que lo que te hacen es el consumismo brutal por lo barato que es. Exacto, todo lo tiramos a la basura, entonces no hay que ser tan desechables y en verdad que hay que darle un respiro al planeta. Justamente por esta visión del consumismo y demás, yo sí creo que el cambio, más allá de que en la manera individual cada quien puede aportar, o sea, es que yo sí lo hago. Yo soy una persona que sí se baña en 3 minutos. O sea, no soy inconsciente. No porque piense que la solución no es individual, no significa que no lo haga. Pero sí creo que tenemos que dejar de responsabilizar tanto al individuo por algo bien simple. Y lo reitero. En el momento que tú dejas de responsabilizar al individuo y empiezas a ver un poquito más lo macro, te das cuenta que realmente el problema es mucho más grave de lo que se está aparentando ser. Y creo que al fin y al cabo sí tenemos que empezar a nombrar lo que está pasando, ¿no? Así como lo dije, Taylor Swift es una ecocida, que no importa que pague su lana por el CO2 que produce, eso no importa porque no sirve de nada. Y también creo que justamente como estamos hablando como estamos hablando de estos temas de Temu, estamos hablando de estos temas de Shein, estamos hablando de todas estas plataformas, volvemos al punto. Entonces sí,
el sistema económico sí está provocando este tema de cambio climático, porque el sistema económico nos ofrece y nos pide que compremos. Entonces, al fin y al cabo, si el consumismo hace que yo contamine, entonces el sistema económico que se basa en el consumismo es lo que está afectando el cambio. Sí, pero como consumidor, exacto, consumidor Pero es que te En menor medida. En menor medida No, lo creo. yo no. En menor medida lo creo y creo Si que tienes 20 zapatos, ¿para qué quieres otros 50? estamos dejando pero entonces Digo. bueno, ya sé que tenemos que terminar, pero justo el dejar de el responsabilizar más al individuo que a lo colectivo termina provocando que entonces los verdaderos responsables Se saquen las manos de ahí. se saquen más fácil las manos, como las petroleras. Las petroleras en el mundo son las principales causantes del CO2 en el mundo. Ahora, ¿Me repites la pregunta? Yo no, es como conclusión. Más que pregunta es ya la conclusión. No, pero es que yo lo que entendí es que tú dijiste que hay personas que piensan que el cambio climático no existe, ¿no? Ajá. Que es Y una ahí ideología. concluye, Es que ya como nos que me vamos. confundí. Entonces, si el cambio climático, ¿cómo va a ser? O sea, yo creo que ya esta pregunta es, güey, cuando te cae una pinche granizada en tu casa y cuando se te inunda y cuando te mueres de calor y se están muriendo los monos allá en Tabasco, en tu pues tierra. por supuesto Que es una que realidad. sabes que es una realidad y que tienes que ser consciente. Y bueno, lo que yo creo es que habrá quien coincida con Anabel en el tema de que hay que pues darle más responsabilidad a una parte. Y hay quien coincida conmigo, que yo creo, yo no coincido, no tengo esa idea. Yo creo que es un tema, como ya lo planteé, transversal, es un tema de estilo de vida también para cada uno como individuo, y también porque esa es la forma en la que también vamos a exigir y vamos a ser activistas y vamos a buscar que esos cambios y hacer presión social y a darnos cuenta por qué estamos votando. Porque cuando ejercimos el voto, seguramente nunca tuvimos esa conciencia medioambiental para hacerlo. O sea, dijimos, no, güey, pues a mí me dan mis programas sociales, no mames, me vale madre el medio ambiente. Y en 6 años a ver cómo te va, cabrón, si se te inunda tu casa, a ver cómo nos va con la luz, Pero a no, ver el cómo nos relleno va con los sanitario recursos por ahí naturales. les serán otros Entonces, 20 no años. culpo solamente a ellos, es también la industria, por supuesto que No, pero- no voy a decir, ay, no, güey. O Pero sea, estamos ya tampoco metiendo estoy otro tema, satanizando al como individuo. si porque votaron por los programas sociales, los otros Es mi cierre, programas, hermana. los otros programas Yo cierro como políticos, yo cierro realmente como- es como si hubieran votado diferente, realmente la agenda medioambiental hubiera cambiado. En realidad no, porque a nadie le importa la agenda medioambiental, prácticamente a ningún político. Entonces realmente el voto en ninguna de las elecciones en esta elección hubiera cambiado mucho la agenda pública. Por la intención de voto, más bien. Por la Bueno, intención de voto. vamos cerrando porque ya nos vamos. Yo cerraría diciendo algunas cosas muy, muy particulares. Creo que sí vamos a tener, lo cierro en tres ideas muy centrales. La primera, creo que vamos a tener una mujer experta en materia ambiental y vamos a ver una profunda plan ambiental. O sea, no estoy diciendo vamos a solucionar y mañana vamos a nadar en el Atoyac. Estoy diciendo que vamos a tener un plan mucho más allá de lo que se ha hecho. Eficiente. Mucho más de lo que se ha hecho, que lo que se ha hecho son campañas de difusión que no van a la profundidad del problema. Este tema de las fábricas de agua, de la recuperación de los espacios verdes, de muchos temas Economía que circular. son muy, muy interesantes. Pero creo que Claudia va a ser una gran presidenta metida en los temas ambientales y, por ende, los gobernadores tendrán la obligación de hacerlo de la misma manera. Ahora veíamos en Puebla que ganó Alejandro Armenta. Su tema siempre es muy ambiental porque él habla también, y si lo ves bien o mal, no importa la visión, pero él lo dice también, es muy caro para el Estado mantener todas las instituciones públicas con los servicios que tienen durante toda la vida, en el sentido estricto de la luz, el agua. Si tuviéramos meter colectores paneles, pluviales, claro. donde fueran autosustentables las escuelas, si tuviéramos paneles, claro que es un gasto fuerte, pero Inversión. una inversión, tienes toda la razón, una inversión. Creo que eso es a lo que tenemos que apostarle. Segundo, yo sí creo y yo estoy totalmente en contra, no totalmente, pero sí en contra de lo que dice Anabel Abarca, porque creo que eso nos ha traído a donde estamos. El hablar de quitarle responsabilidad a lo individual es lo que nos ha traído a tener problemas colectivos. Creo que el decir, y es este problema donde hablo mucho de que todo se recargue en el Estado, de que todo se recargue en estas grandes empresas, claro, tienen su nivel de responsabilidad, tienen que hacerlo, tenemos que perseguirlo y que seguirlo, pero por esos temas es que muchos crecimos así como yo, sin un
una coma de conciencia ecológica porque no era nuestro problema. Porque ¿qué vas a lograr tú ahorrando 5 litros de agua? Es un decir. Entonces yo sí creo que el problema nace de lo individual para volverse colectivo. Creo que la solución sí es la educación ambiental. La solución, al menos en esta comunidad que estamos armando. Porque alrededor de nosotros, ¿cuánto no hemos visto en materia ambiental que hay? Al menos cada quien habla desde su propio lugar. En mi caso, mis calles sí se inundan porque mis vecinos tiran basura. Es increíble, pero lo hacen. Tú dirías, ¿quién lo va a hacer? No, es increíble, pero lo siguen haciendo. Entonces, creo que ese sería mi segundo punto, lo individual. Y tercero, hacer un trabajo, empresas, hacer un trabajo gobierno y hacer un trabajo en lo particular, que sea de profundidad. Yo no creo que sirva de nada ir a tirarle unos jitomates a un cuadro de la Mona Lisa, porque eso es una expresión. Yo soy de las que cree que eso no sirve de nada y lo único que hace es legitimar la causa porque pues, no le da profundidad. Adelante, cada quien, yo no voy a tirarle jitomates, pero creo que hay que hacer un trabajo colectivo porque este tema está bien caliente. Muy bien, pues bueno, ahora sí creo que ya nos toca cerrar este capítulo. Queridas personas que nos ven desde sus casas, desde sus pantallas, pues que se hayan puesto súper bien con esta polémica que se desató aquí en la mesa de política en femenino. Nosotras les invitamos a que sigan viendo los capítulos, a que estén muy atentos de esta temporada y por supuesto a que comenten, compartan y nos ayuden y nos sigan en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y demás. Todas las redes sociales están ahí, política en femenino, y nosotras nos despedimos ¿Y tus redes, Vero, para que también sepan cuáles son tus deseándoles redes? lo mejor. Mis redes sociales, Vero Rivera Sac, no hay pierde, desde la bellísima ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, Verónica Rivera, para ustedes. Y vota pues, por mí. Yo soy Nora Escamilla, @Nora M. Escamilla. Yo soy Araceli Molina, @AraMolinaDis. En todas mis redes sociales me encuentran como Anabel Abarcapé. Y a mí, como Anabel García Morales, también en todas las plataformas. Gracias aquí vernos por siempre abrirnos y apoyarnos con este espacio. Síganos con los debates, no se pierdan ninguna de nuestras emisiones. Y también las autoridades que tienen en sus manos la toma de decisiones, háganlo con más conciencia, no nada más por ustedes, sino por el planeta entero. Gracias. Adiós. Esto fue Política en Femenino.